acá con el programa. Este programa es especial, estamos hablando del ordenamiento territorial en Merlo y sobre todo del papel fundamental que tiene el agua en este proceso. Como veníamos contando, en estos días se está desarrollando mesas de trabajo en el Consejo Deliberante, así que tenemos distintos actores aportando miradas y propuestas. Una de esas exposiciones es la que presentó la Cooperativa de Agua con datos más concretos sobre la situación actual del recurso hídrico y algunas líneas de acción hacia el futuro. Para conocer mejor de qué se trata esto, hoy nos acompañan Belén Gurruchaga, que participó de esa instancia en representación de la cooperativa, y Mónica Cresmani, docente de la FTU del área de Desarrollo Urbano y Regional, licenciada en Gestión Ambiental, magíster en Arquitectura del Paisaje. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias. Bueno, la idea es que nos cuenten cómo es el desarrollo de estas mesas de trabajo y cómo te fue ayer. Sé que estuviste invitada. Sí, ayer estuvimos con Pablo representando a la cooperativa, Pablo Magnago, que es el secretario del Consejo de Administración, y yo como presidente. Y bueno, nosotros llevamos la mirada del agua, digamos, por supuesto, en esto. Fue una primera instancia de mesa de trabajo, quizás fue un poco extensa, pero la verdad que está muy bueno porque da participación a organismos y entidades, digamos, de la comunidad que tienen mucha implicancia y que en realidad los datos de estos lugares, de estos puestos, digamos, son muy importantes para tener en cuenta en la definición de este código de ordenamiento para el futuro plan de ordenamiento territorial para nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, faltó de los invitados, faltó creo que el Colegio de Arquitectos y me parece que la Universidad de los Comechingones también, que fueron los que no estuvieron. ¿Estaban invitados también? Que estaban invitados también. Es muy importante que participen los invitados porque tenemos que llevar la mirada de cada lugar. Bueno, nosotros como cooperativa mostramos datos precisos y pusimos, digamos, como propuesta que necesitamos urgente las mediciones de cuánto es el recurso que tenemos disponible. Pusimos ahí en evidencia un poco que las únicas mediciones que existieron desde la municipalidad en los últimos años fueron las que hizo Alejandro Strelin en la Dirección del Agua desde marzo del 22 a diciembre del 23 y después eso se cortó todo lo que es mediciones, que Ale hacía las mediciones de caudal, que se le dice el aforo en los arroyos, cuánto aporta cada arroyo. Y bueno, nosotros lo pusimos, lo comparamos con lo que usa después la cooperativa para procesar de esas fuentes. Bueno, y hay meses que se ocupa todo el agua del arroyo, ocurrió en un par de oportunidades en ese lapso de tiempo, siempre por supuesto en el periodo de sequía, que es en la primavera, verano. Nosotros sabemos que el periodo de lluvias que empezamos a tener acá es a partir de diciembre, noviembre, diciembre, pero se ha corrido en los últimos años y es más diciembre, enero, febrero o enero, febrero, marzo. ¿Y qué pasa? El uso excesivo, lo que ocurre es que la demanda supera la oferta que tenemos de fuentes. Entonces eso necesitamos que se mida, que haya nosotros lo que pedíamos ayer es un monitoreo constante, que esto y un plan rector de agua, digamos, para el ejido municipal, y tiene que haber no solo eso, sino un trabajo conjunto constante entre lo que es todos los actores en cuanto a lo que es el recurso hídrico, que es la provincia, representado por San Luis Agua, el municipio y la cooperativa de agua como quien está potabilizando y distribuyendo el agua. Claro, tendría que haber un trabajo más conjunto, más comunicación para que eso fluya. Sí, o sea, podemos comunicarnos, pero si no hay datos, o sea, tiene que haber datos constantes y la cooperativa tiene muchos datos ya de lo que reciben las plantas de ahí para abajo. Claro, Las pérdidas del sistema, lo que se distribuye, cuánto se recibe, las fluctuaciones que hay en el año. Nosotros constantemente medimos eso. De lo que se recibe en las plantas. Superficie, más lo que se extrae con las bombas. Exacto. De todo ese 100% de lo procesado, ¿cuánto se usa? O sea,
nosotros de lo que recibimos, Sí, el 40% llega a ser a veces de bombeo, que eso es claro. lo caro, digamos. Sí, porque se No usa solo, luz. exacto, porque se usa la electricidad para la extracción. Pero a veces llega a ser lo que se bombea, hay meses como mayo, junio, a veces el 1%, el 2% del total que se procesa, digamos, en las plantas. Pero ¿qué ocurre? Eso no tiene datos en absoluto de todo lo que, de la capacidad real del acuífero, de cuánto se está utilizando para el consumo humano, de cuánto se está utilizando para el uso agrícola, que es muchísimo, que son los círculos de riego y mucho más, porque no es solo los que están regando por pivot. Hay muchísimos pozos que no están blanqueados, que Claro. no Qué están bueno, declarados. qué bueno esto que decís, Belu, porque vengo hace un par de días pensando en qué pasa con los pozos domiciliarios, ¿no? Como quién regula, quién, o sea, uno va y blanquea y te permiten hacer el pozo, o bueno, tengo la plata, hice el pozo, y si se enteran, se enteran, y Claro, si no se exacto. enteran, no se enteran. Pero Eh, eso es una responsabilidad de la cooperativa, o al ser un servicio que es no, crudo, no. volvemos De a San Luis San Agua. Luis Agua. San Luis Agua es el que está controlando eso constantemente, debería controlar. El año pasado sé que hicieron un plan, porque nosotros fuimos a una reunión a San Luis Agua y estaban en un plan de blanquear, digamos, y le dieron un lapso, no recuerdo bien cómo era, pero me parece que le daban 30 o 60 días para que declaren los pozos no declarados y hicieron un plan creo que con drones, de una investigación y relevamiento en el territorio de toda la provincia. Y bueno, los que blanqueaban no tenían multa, una cosa así, y los que no blanqueaban les iba a caer el peso de la ley, pero eh, no solo los pozos que estén blanqueados, sino el monitoreo de cuánto consumen Exactamente, claro, durante porque en el realidad año. el domiciliario no es tan grave porque en realidad no hay tantos privados domiciliarios porque es muy costoso hacer una Claro, perforación hoy día. Pero sí, todo lo que es el valle, que tienen producción agrícola, los pools de siembra, como le dicen, bueno, eso sí tienen una cantidad de perforaciones que no sabemos ni cuántas son, ni qué cantidad de agua extraen del acuífero. Ese sería el exactamente. problema. Sí, sí. Eh, el tema de los domiciliarios extraen de distintas profundidades. No es exactamente del acuífero confinado, que es de que se extrae para potabilizar después, ¿no? Que está a 180 metros la extracción. Hay algunos pozos Merlo y extraen de otras napas, digamos, que no son Sí. confinadas, son abiertas. Igualmente todo va después, de última, se infiltra y termina en el acuífero, ¿no es cierto? Pero se requiere control. O sea, ayer hablamos bastante también de los controles que son necesarios Sí. dentro de lo que es ambiente, consumo de agua, dentro del municipio, así como de la provincia, ¿no es cierto? Así que bueno, eso fue específicamente lo que nosotros pedimos dentro de todos los datos. Mostramos que tenemos toda la predisposición desde la cooperativa a participar y a ayudar con los datos que se cuentan, el crecimiento que está teniendo Merlo. Nosotros lo sabemos en función de las conexiones que tenemos domiciliarias, las conexiones en general, que se van aumentando todos los años, los consumos reales que existen. O sea, todo eso suma datos para decir, bueno, hasta dónde podemos crecer, cuáles son los sectores críticos. O sea, dentro de la cooperativa estamos trabajando mucho en eso. Eh, Faltan datos de cuál es el aporte del recurso crudo, digamos, y cuál es la capacidad máxima, hasta dónde se puede, cuáles son las zonas que pueden crecer. Siempre nosotros desde lo hídrico, ¿no es cierto? Esas mediciones tienen que ser constantes, no pueden ser aisladas una vez al año o Exacto. hace, no sé, desde el 2022-2023 dijiste que lo Sí, habían hecho y sí, después no se hicieron más y sí. tampoco se habían hecho antes. Y se requiere, exacto, se requiere que haya fondos destinados para eso. Yo, sinceramente, en ese momento hablábamos muchísimo con Alex Trellin y él trabajaba muy a pulmón, haciendo mediciones, a veces con algunos elementos rudimentarios y Artesanalmente lo muy, hacía. sí, le ponía mucho cuerpo, digamos, a esto. Faltaban recursos, o sea, porque hace falta. La dirección del agua tiene que estar muy fortalecida y muy enfocada. O sea, tiene que ser estrictamente bien técnica y con personal acorde, digamos, con conocimiento y con esto que decíamos, con instrumental para hacer las mediciones en los arroyos constantemente, como en ese momento en el año 76, cuando lo hicieron los alemanes,
hacían monitoreos de caudales instantáneos en arroyos. Después, hoy por hoy, además hay muchos modelos matemáticos que te permiten llevarlos, vos haces ciertos tipos de mediciones y los podés llevar en el tiempo, incluso dentro del mismo día. O sea, hoy tecnológicamente tenemos muchísimos más recursos, pero hace falta... Pero necesitamos esa tecnología, Sí, porque exacto. justamente Claro, es lo que nos hay va a que poder financiarla. permitir hacer las mediciones y después poder tener estadísticas completas y no de un solo lado de la ecuación, ¿no? No cooperativa o San Luis Agua, sino poder empezar a integrar Exacto. a estos dos, se me fue la palabra, Actores. Entes, gracias, actores, entes, para que puedan justamente tener una visión real del tipo de servicio que tenemos, de la cantidad de agua que tenemos. Esto a su vez permite el hecho de después poder plantearlo y llevarlo al ordenamiento territorial, porque eso también es lo que nos permite saber cuánta agua hay disponible para que la gente tome, o sea, hasta dónde puede estar la gente si no nos alcanza el servicio. Hemos ya tenido crisis. Moni, vos también estuviste ayer en el Consejo Deliberante. Sí, fue una invitación personal porque estuve en la audiencia, de la misma manera Belén Sender, que es otra docente de la Facu, pero más allá de eso, la facultad fue invitada como institución a participar de todas las mesas, para lo cual la facultad lo que hizo fue, nosotros somos una institución que también tiene ciertos pasos a seguir, no es que hacemos cualquier cosa de cualquier manera, tenemos nuestra burocracia si se quiere. Entonces lo que se hizo fue llevarlo al Consejo Directivo, que es nuestro órgano similar a al Consejo Deliberante, y ahí los consejeros decidieron armar una comisión ad hoc en donde esté representado los dos departamentos que tiene la facultad con sus áreas. Así que ese instrumento ya lo tenemos, ya vamos a empezar, porque a las universidades lo que se les pide es un instrumento, un informe final de toda esta propuesta de código de ordenamiento. Esto quiero hacer, siempre lo digo y aprovecho la oportunidad para seguir diciéndolo, esto es un plan de ordenamiento territorial en primera instancia, pero de todo ese análisis primero que hubo en el informe 1 e informe 2 de diagnóstico, termina tan solo en una herramienta o instrumento normativo que es un código de ordenamiento territorial. Esto lo digo porque esto es lo grave. Claro. Es lo realmente grave. Y anoche quedó bien claro que nada del diagnóstico se tuvo en cuenta a la hora de armar el código. Y esto es porque no se cruzan capas. Es decir, cuando uno lee el territorio, lo lee en una serie de capas. Un territorio se expresa a través de un montón, yo lo puedo ver a través de un montón de capas, pero para poder analizarlo las tengo que superponer. Yo ayer un poco la idea era mostrar eso. Es decir, si vamos a hablar, yo creo que el problema más grave que hoy tiene Merlo es la expansión urbana. ¿Y qué quiere decir expandirse de manera urbana? Es generar loteo tras loteo sin pensar si hay necesidad de esos loteos. Yo, por los estudios que vengo haciendo, diría que no. Es decir, nosotros estamos creciendo desmedidamente, estamos, cortando tela del territorio, porque así como yo la escucho a Belén y me parece maravilloso pensar en el recurso agua, creo que también sería importante empezar a pensar en el recurso suelo. El suelo es finito, se termina. Sí. El ejido tiene 7,5 kilómetros de radio, a la redonda, es circular, y se termina. Es decir, si yo sigo consumiendo territorio tan solo con un pensamiento mercantilista, a la cooperativa se le complica y a la municipalidad se le complica, porque todos los servicios se ven colapsados. Claro. Es decir, no es solo la red de agua ociosa, que me parece terrible, a pesar de que el loteador hace la inversión, genera la red, la pone y se la dona a la Sí, cooperativa, pero después hay que mantenerlo. pero después hay que mantenerlo. Yo ayer expresé esto mismo desde los espacios verdes públicos, desde el mantenimiento de calles, del mantenimiento de la luminaria pública, a veces quizás tan solo por 2 familias. Entonces, estas son las cosas de fondo que creo que hay que empezar a hablar, es decir, del suelo ocioso. Claro, ya De ese- ahora tenemos muchas conexiones o futuras conexiones que no se están usando, ¿no? Claro, hay muchísimos loteos con red en vereda, digamos, lotes con red en vereda, muchísimos, de los últimos años, desde el 2015, por ejemplo, acá,
que tienen una conexión cada 220 metros más o menos. Eso cuando vos lo promediás. Sí, Eso es carísimo, ¿te imaginas? sí. Y Te quiero- da la pauta de la desocupación que hay. Cada 2 quiero- horas y media. Claro, y quiero aportar algo más de lo que venían hablando de los pozos y la zona del acuífero. El hecho de que la provincia tenga esta forma de generar municipios de manera circular, entre círculos y círculos a veces se solapan, que es el caso que nosotros tenemos con Córdoba, que obviamente se toma el límite de Arroyo, o con Carpintería, que obviamente se tomó también un límite de Arroyo, el Arroyo Delfín. Pero hacia abajo nosotros no nos tocamos con nadie. Es decir, Santa Rosa y Claro. Merlo, en el medio quedan las zonas grises. Esas zonas grises son, digamos, no tiene la normativa local. ¿Qué quiere decir esto? Que es responsabilidad pura y exclusivamente de la provincia. Entonces, no solamente tenemos estas, como dijiste, pools de siembra, Sí, sino que también tenemos barrios, sí, de hecho sí. Hay ¿no? barrios. Estación Conlara, Sí. después, yo siempre digo, Desper- Amaneceres del Valle. Eh, Amaneceres del Valle, porque Despertar del Valle. despertar es Cerro acá. Amaneceres del Valle. Ya son tantos Solares, conceptos. solares del Valle. Solares, Solares. Solares del Valle y después toda la zona que se está haciendo entre Solares y Elegio. Ujú. Entonces, por eso yo digo, está bien, hay siembra, hay productores, pero también tenemos urbano. Y se supone que esa gente tiene tanques, ¿no? Y de ahí distribuyen. Por lo tanto, ahí también hay una captación que la provincia debe tener en consideración porque se supone que es quien autoriza. Digo esto porque a veces uno le echa cosas a la municipalidad de más. Yo creo que esto es netamente y puramente responsabilidad de la provincia, porque el recurso agua, los recursos naturales, son responsabilidad de las provincias. Esto es así desde el momento que se confederaron, digamos, que se generaron las provincias en la República Argentina. Cuando hubo una modificación de la Constitución Nacional en el año 94, se pautaron que esas cuestiones no se tocaban, no iban a ser recursos nacionales, o sea, no iban a dejar de ser recursos provinciales. ¿Qué hizo la Nación? Generó leyes de presupuestos mínimos, que no es que le da dinero, ¿no? Porque a veces uno cree Sí, que el presupuesto sí, es plata. claro, escuchar el presupuesto Bueno, mínimo. por eso yo siempre lo aclaro, porque inclusive hay legisladores, que eso es lo que me aterra, que creen que es un dinero extra que le puede dar la Nación. No, en realidad es lo que se presupone que una provincia debe acordar con la Nación sobre determinadas cuestiones, ¿no? Por eso se llama Ley de Presupuestos Mínimos. Y obviamente está la Ley de Agua, de Presupuestos Mínimos. Entiendo. Claro, y de ahí después tenemos que tener en cuenta que uno puede de ahí volverse todo lo proteccionista que quiera. O sea, esa es la base. El problema es que nosotros hoy me parece que estamos un poquito por debajo de esa base, en el cual se está viendo esto mucho la pelota de quién es el responsable, en vez de empezar a mirar algo de una forma un poco más integral, entendiendo que nosotros somos pueblo en base a que estamos adentro de una provincia. O sea, deberíamos ya poder a esta altura de la historia quizá poder tener diálogos más fluidos y Trabajar en conjunto. trabajar en conjunto, la comunidad. Es que esto es así, es decir, la integridad tiene que estar en todos lados, dentro del territorio, dentro digamos, del eje urbano o de la Villa de Merlo, como lo queramos llamar, entre los distintos actores. En esta mesa tienen que estar representados todos, no pueden estar algunos y otros no, y todos con el mismo peso y la misma capacidad de opinión, pero no para chicanear, no para pelear, sino para lograr consensos aún en los disensos. Y eso yo creo que es lo más importante y que se tienen que grabar los políticos, ¿no? Hablo de los políticos partidarios, Todos, sí. es decir, sobre todo aquellos que nos representan, ¿no? Digo, una vez que está sentado en una banca, tiene que tener este concepto, ¿no? Todos por el bien común y tratar de consensuar, porque si no, no se llega a ningún lado. Ahora, la otra integración es la que acabas de decir, Guille, que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, nación, provincia y municipio tienen que estar con miradas integradas. No puede ser que porque hoy de turno tenga un color político y en el otro lugar tenga otro, empiezan las contiendas. Bueno, eso no debe suceder. ¿Y sabes por qué pasa? Porque en realidad acá no se le da prioridad a las políticas públicas. Las políticas públicas no se discuten, las políticas públicas no deben tener color político. Entonces, esto de que viene un grupo, hace una cosa, viene el otro, y tan solo porque la hizo la anterior, Lo borra. lo borra,
esto no funciona. Hay países en donde tienen opositores duales, digamos, uno de un lado, otro del otro, caso Estados Unidos. Pero la realidad es que no se discute que hay que, por ejemplo, pintar la casa. La casa se tiene que pintar. De última discutimos el color. Es decir, estas son las cosas que me parece que le erramos en Argentina. Estoy hablando a otra escala, ¿no? Pero yo creo que en un verdadero sistema democrático, lo nacional, lo provincial y lo municipal, en esas escalas, tiene que ser integral. No hay otra posibilidad. Claro, lo que pasa es que parece ser que acá el tema del agua, en ese tema, o no lo están teniendo en cuenta o no nos ponemos de acuerdo que es un recurso del cual necesitamos todos. Porque ahí se ve algún otro interés que pasa ya es directamente particular, que es el extractivismo inmobiliario, que parece ser que todo gira en torno a ese objetivo, a vender tierra, seguir vendiendo tierra, pasando por encima de los intereses de la comunidad, porque básicamente nos vamos a quedar sin recursos si seguimos así. Bueno, lamentablemente no es vender tierra, y ese es el tema, Sí. es la financiarización de la tierra. Es decir, hoy no, desde los periodos de posglobalización, todo el excedente productivo, ya sea del agro o de cualquier otra producción, se ha volcado, así como las bolsas, ¿no?, financieras, se ha volcado a la tierra. Entonces la tierra deja de tener valor de uso y se convierte a tener un valor monetario. Es como que yo compro suelo, lo dejo ahí a la espera, en engorde, para que en algún momento, que Dios diga cuándo, lo saco a la venta. Es como tener el dinero guardado en un banco. Claro. El problema es que en esa forma, ¿no? Por eso nosotros hablamos que también hay un extractivismo inmobiliario, porque hay un Estado que lo permite, porque si el Estado no regula esa situación, nosotros tenemos un Estado que siempre va detrás del inversor, Sí. porque el inversor tiene mucha fuerza. Es decir, Merlo hoy está viviendo una situación crítica de inversores que han llegado al territorio. Entonces, no los paramos más, no hay forma de pararlos. Es muy complejo, porque tenemos últimamente empresas constructoras que se están instalando. Entonces, fíjense, se está tocando también a los profesionales de la construcción. Es decir, esto es una pelota que están dando que se va a complejizar. Ahora, llevándolo al agua, ¿qué te trae eso como problema? Las redes ociosas. Ese es el problema, porque no es que se venda, no se va a vender. Yo siempre digo, la próxima mesa habla de suelo ocioso, ¿no? Y mi tesis doctoral es sobre suelo ocioso. Y hay una cantidad infernal de loteos sin ocupación, que tienen un 10, un 20% de ocupación, a lo sumo. Y acá en Merlo se ve muchísimo, con caminar un ratito por casi que cualquier calle ya hoy en día, te encontrás frente a terrenos vacíos, a Exactamente. construcciones por la mitad. Entonces, ¿cuál es la política? La política es que empecemos a densificar desde el centro hacia afuera. Sí, si no tenemos eso, y densificar, no estoy hablando de, porque también yo anoche lo decía, hay que definir densificación. Claro, sí, porque yo veía, por ejemplo, que en Piedra Blanca abajo, en la zona donde vivo yo, la densificación de este proyecto era que la superficie de construcción sea más chica, de hecho 1/3 de lo que es actualmente, o sea que donde ahora cabe 1, caberían 3, y para arriba lo mismo, 3 más, o sea que se quintuplicaría la cantidad de gente. Yo pensaba, es una locura, no solamente porque se acabaría con el paisaje, literalmente, sino que no tenemos redes de cloaca. Entonces, Sí. Imagínate un pozo de un edificio de Claro, 2 pisos y pensaba en 4 eso departamentos. y en todo eso que se filtra de los pozos a las napas de agua. Nada, me pareció un poco desastroso. Claro, pero en realidad yo hago una pregunta más profunda. ¿La comunidad de Piedra Blanca quiere eso? Yo creo que no. Necesita- Nosotros vivimos ahí justamente porque queremos el verde y nos gusta el paisaje y no, es Huyendo de la más, ciudad. no quiero ni que pasen el cemento en ningún lado, porque la idea justamente es mantener lo hermoso que tenemos. Por eso digo, me parece que este código propone algo que la comunidad no quiere, ¿no? Que es su cambio de paisaje cotidiano. Por eso yo digo, hay un paisaje maravilloso que es la sierra, pero no es el único paisaje. Nosotros tenemos micropaisajes dentro de la Villa de Merlo. Yo miro el paisaje de Piedra Blanca y me retrotrae a determinadas cuestiones. Me hace sentir, me hace percibir determinadas cuestiones. Ahora, yo me voy a Cerro de Oro y me dice otra cosa, Claro. ¿no? Entonces, estos micropaisajes y estas percepciones que porque
¿Qué es lo importante del paisaje? Que hay un observador que lo mira y hay un observador que le pone un valor. Esa es la diferencia entre paisaje y ambiente. El ambiente no tiene observador, es como muy técnico en su manera de ver. Por supuesto, es el ambiente sano, es acá en China o en cualquier parte. El paisaje no. El paisaje me habla de un montón de otras cuestiones. ¿Se entiende? Me está hablando de comunidades pasadas, porque va generando historia. El paisaje es historia. Pero a su vez hay una percepción. Y esta empresa, digo yo, pero en realidad es una consultora, no tuvo en cuenta a los habitantes de los lugares. Cuando se hizo el plan estratégico en la época de Guardia, Sí. Fue distinto. Primero era un plan estratégico de desarrollo urbano. No es lo mismo decir un plan de ordenamiento. Un plan estratégico de desarrollo es una cosa mucho más grande. Se estudia todos los estamentos que tiene una comunidad para poder plantear un desarrollo. Esto no tiene nada que ver con el desarrollo. Esto es ordenar un territorio de acuerdo a lo que la consultora le parezca, que acá se puede hacer esto o no se puede hacer esto, acá se puede hacer esto o no se puede hacer esto. Eso es lo que está haciendo. Claro, y además recordar que la consultora viene de Córdoba, o sea, dentro de nuestra hermosa ciudad tenemos 2 polos universitarios con gente totalmente capacitada y gente en formación también, porque están los 2 puntos, tenemos los profesionales y tenemos los estudiantes, a los cuales no fueron consultados. O sea, sin desprestigiar, en la Comechingones tenemos la carrera de ordenamiento territorial y se fueron a Córdoba. Sí, es bastante curioso eso, que Yo no creo- usen los El actores cuestionamiento, locales. sí, yo creo que el cuestionamiento más grande, a mí me gustó cuando lo expuso Moni justo en la audiencia pública, porque el plan habla del el modelo deseado y Moni cuando lo dijo quedó como que impactó porque deseado por quién, a quién se le consultó. Porque esto no quita prestigio al conocimiento y a los profesionales de la consultora, sino fue el modo, porque el modo ahí fue, yo creo, lo errado y que quedó muy en evidencia y por eso después surgen estas mesas de trabajo, que por ahí quizá había que replantearse esto de lo vinculante, no vinculante de esas mesas de trabajo. tal cual. Pero yo creo que, bueno, ahí entendieron y escucharon, porque el clamor fue muy generalizado, que todo el pueblo, sobre todo las entidades y toda la gente que tiene que ver con esto, dijeron, pero no se consultó al pueblo, a la gente, a las universidades, a las entidades, digamos, que tienen, como dice Guille, tanta formación y tanto personal y tantos profesionales que están en esto. Mónica tiene una formación en lo que es urbanismo, que yo creo que hay poca gente en Merlo y debería haber sido quizá la primera persona que consulten para decir, bueno, a ver cómo organizamos esto. Y no fue así, y fue después de la gente se quejó y tuvieron que pedir, Sí, ahí se abrieron permitir la audiencia abierta, pública, pero es como Si no que iban se a empezó de resolver atrás para a adelante. Fernández, directamente. Sí, en realidad quiero aclarar que sí nos invitaron. Estuvo representando a la Comechingones Patricia Perkman, la arquitecta, y de nosotros de la FTU fuimos Érico Bianchi, que es geólogo, y bueno, y yo. Y la realidad es que fue una reunión virtual en donde estaba parte de la consultora y estaba Gaby Rodio, y bueno, nuestra decana que nos acompañó y nosotros. Pero en definitiva fue nada, ellos nos explicaron, nosotros le dijimos lo que pensábamos, se habían tenido en cuenta determinadas cuestiones que nos parecían raras y ahí terminó todo. Fue una reunión virtual de Sí, una hora y media. claro. No más, lo que sí termina diciendo, bueno, si ustedes tienen datos, apórtenlos. Bueno, no se trabaja así. Claro. Las Claro, instituciones también tienen derecho a que se los consulte como corresponde. Sí, una nota, ellos son una empresa privada, partamos de ahí. No es lo mismo una relación con un órgano estatal, que de hecho nosotros tenemos convenios con el municipio, en distintas, digamos, tenemos un convenio marco y después vamos haciendo convenios específicos de acuerdo a la temática que trabajamos con el municipio. Hemos trabajado, bueno, proyectos de extensión, hemos hecho un montón, todos relacionados al diseño del espacio verde público, diseño participativo, diseño con los estudiantes y con gente de los barrios.
pero la realidad es que una consultora privada no puede decir una reunión, bueno, si tienen datos, mándennoslo. Claro. ¿Por qué no? Porque así ¿Cómo no, serio? claro, así no se maneja. Es decir, empecemos a trabajar en conjunto. Yo creo que el problema más grave que tenemos es que no sabemos trabajar ni de manera integrada ni de manera transdisciplinaria. Ujú. Y uso la palabra transdisciplinaria y no interdisciplinaria porque hay una diferencia entre una y otra. La diferencia es que la transdisciplinariedad puede haber gente que no tenga la formación académica, eso como primera medida, que tiene conocimiento pero no necesariamente académico. Y lo otro es que en el trabajo transdisciplinario se trabaja en pos de un resultado conjunto, no de agarrar un pedacito cada uno y después tratar de ensamblarlo, sino que entre todos llegar a un resultado conjunto. Esto digo yo, leer las capas en conjunto. Para eso los geógrafos son uno de los principales que tienen que estar sí o sí en estas mesas y que yo hasta ahora no vi ninguna. No, además, bueno, voy a ir revelando porque ya nos Sí, entusiasmamos. es que es muy interesante. La verdad es que siempre nos pasa un poco lo mismo, nos quedamos recortas con las entrevistas, los tiempos. Hoy achicamos todo y así todo, estamos corriendo. Pero es muy real esto que planteas, Moni, de la necesidad de geólogos, de la necesidad de capas, de entender que no es agua por un lado, por el otro lado infraestructura, por el otro lado servicios, no sé, eléctricos, sino que es todo un conjunto y que hoy ya necesitamos entender, y esto se aplica a todas las ramas de la vida en la actualidad, es como en la medicina pasa lo mismo, en el ordenamiento pasa lo mismo. Esta mini reunión a la que los invitaron fue más un miren, los tuvimos en cuenta, que un vengan a participar, porque la mejor forma de ordenar un espacio es consultar con la gente que habita el espacio. Creo que es lo primordial para arrancar a pensar en un cambio de un ordenamiento, en el cambio del funcionamiento de una ciudad o de un espacio que sea de cualquier índole. ¿Qué es lo que necesita la gente que habita ese espacio? Eso por un lado. Agua, sobre todo, necesitamos para Agua. empezar. Agua, que no tenemos agua. San Luis Agua, por favor, si nos estás escuchando, ven a realizarnos las medidas, que no son tan complicadas. O sea, nosotros las hemos hecho en la universidad. Bueno, actualmente hay dos empleados nada más que tiene San Luis Agua acá en Merlo. Sí, pero que están a cargo solamente de lo que son los canales de riego, que la verdad que le ponen mucha voluntad. Sí, lo conozco a uno, Eso Héctor, muy sí, Héctor y Andrés, la verdad que Sí, los le dos ponen siempre mucha están garra, sí. totalmente. Pero bueno, es muy limitado. Yo creo que ayer también se habló de eso, que creo que lo lo comunicó Aníbal Cataño, de la necesidad de que se tengan en cuenta en el ordenamiento también la cuestión de las acequias, Sí. como por todo lo que es los pluviales, digamos, la escorrentía del agua de lluvia, digamos, y también por lo que viene de vertientes, de arroyos que se usaban y se encauzaban en acequias para llevar para riego y que se fueron por falta, ahí vamos otra vez a las faltas de controles, porque eso está prohibido, vos no podés tapar el curso de una acequia y se permitieron hacer construcciones encima de las acequias y tapándolas Sí. y hubo muchísimos ramales que existían en la antigüedad que pasaron a estar tapados por cemento y entonces dejó de circular el agua por ahí. Y ahora está pasando, que lo voy a comentar, en Rincón, en la zona del balneario, que hay dicen que hay más vertientes. Ayer justo estuve recorriendo, hice unos videos, que parece que brota agua del pavimento y que ya fuimos a ver de la cooperativa, y no es agua, es vertientes, que estamos en un año muy llovedor, que recordemos que Claro, son ciclos, no quiere son decir ciclos que largos, son son ciclos largos de y naturaleza. hay ciclos de sequía y hay ciclos que tenemos que estar preparados para todo. Siempre tenemos que estar preparados para el peor escenario. Estamos en un año donde ahora sobre el recurso Sí. y están brotando estas vertientes que hacía mucho que no brotaban y circulan. En una época se taparon acequias y están circulando por encima del pavimento, que va a haber, dentro de poco, va a haber heladas. Claro. Y vamos a empezar a tener accidentes. Eso Claro. se tiene que solucionar urgente. Eso nosotros ya lo hemos reclamado al municipio y sé que lo están reclamando en muchos, digamos, muchas personas, vecinos sobre todo, que viven en la zona. Pero bueno, esto de que, ¿por qué ocurre esto? Porque se taparon las acequias.
Bueno, por falta de planificación. Exacto. Sí, y por pérdida de cultura, porque también tenemos que decir eso, Sí. ¿no? Es decir, la cultura de la producción y del regante, de tener el canal para regar, se perdió. Piense que somos una comunidad de migrantes, entonces el migrante no comprende que tener el canal es darle posibilidad a alguien, eso es una servidumbre de paso, con lo cual alguien puede pasar por ahí para abrir o cerrar compuertas, con lo cual hay una pérdida de cultura Ujú. del uso de la sequía. Sí. Bueno, Bueno. vamos a tener que ir cerrando. Sí, Queremos también. seguir charlando, pero bueno, les agradecemos por compartir los saberes y para la próxima nos vamos a volver a juntar. Seguramente en el próximo programa seguiremos charlando Un poco de para esto. esto. Bueno. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.